mañana. eh, y bueno, en mi oración todos estos meses desde que, digamos, tomamos la decisión junto con mi esposa de estar en este lugar, siempre, digamos que hay un temor, ¿no? Y hay un reto delante de Dios y delante de las personas, del poder exponer la palabra de Dios de una manera responsable y de una manera como Dios quiere en las Escrituras. Y le preguntaba a Dios qué era lo que teníamos que aprender al iniciar en esta iglesia, en esta congregación, con las personas que van a ir llegando. Y Dios me traía a mi corazón precisamente, como ustedes ven en pantalla, y es el libro de Job, ¿sí? Y vamos a iniciar una serie, un estudio precisamente de este libro. Yo sé que tal vez han escuchado a Job, ¿sí? Han escuchado este hombre de la Biblia, donde pues le pasaron muchas situaciones, digamos, que uno dice, uy, ¿será que yo estaría dispuesto a pasar lo que pasó Job? ¿O estaría de pronto en la misma capacidad de resistir todo lo que resistió este hombre? Y digamos que Job encierra muchos temas de la vida del ser humano, y la idea es poder abarcar todos esos temas y que Dios sea hablando a cada uno de nuestros corazones a través de esta palabra. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, y colocamos delante de ti, Señor, este tiempo. Que tú seas, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, Dios, y que lo que voy a decir, Señor, en este momento venga directamente de tu corazón, no sea algo emocional, Señor, no sea algo de hombre, sino realmente sea palabra tuya, Señor, que impacte, Señor, a nuestros corazones y que haga esa obra en nuestras vidas, Señor, de acuerdo, Señor, a tu perfecta voluntad y de acuerdo, Señor, a lo que tú deseas en nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el título de esta serie se va a llamar Confiando en Dios aunque la vida duela, ¿sí? Confiando en Dios aunque la vida duela. Y digamos que este es un tema que muchas personas, digamos, tienen y que por el hecho de pronto piensan que por el hecho de ir a una iglesia, ¿sí? O congregarse o volverse en cristianos, ya en su vida no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Muchas personas piensan de esa manera. O por ejemplo, yo conozco amigos que me dicen, pero usted es cristiano, usted no se enferma, a usted no le pasa nada. Pero realmente vemos que no es así. Dios permite muchas situaciones en la vida de sus hijos también, ¿sí? Y todo tiene un propósito delante de Dios, ¿sí? Y yo no sé si ustedes se han preguntado, o a ustedes les causa dolor de pronto ver a un familiar en alguna condición, puede ser de enfermedad, en algún aspecto de su vida personal, que esté de pronto en angustia, en adversidad. O de pronto cuando uno ve las noticias y uno dice, bueno, hasta uno como creyente dice, y bueno, ¿y dónde estaba Dios? Por ejemplo, ese accidente que pasó hace poco en la línea, donde murieron 2 niños y una familia, y uno dice, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? Sí, y mucha gente se pregunta, ¿y dónde está Dios en todo este tema de las guerras? ¿Y dónde está Dios en todo este tema de la corrupción? ¿Dónde está Dios? Y uno a veces duda en su corazón y uno dice, ¿dónde está Dios? O en las situaciones que uno está viviendo personal en su vida, uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? A veces uno se siente solo, ¿sí? Y uno dice, ¿dónde está Dios en esos momentos tal vez de tristeza, de angustia, de necesidad? ¿Sí? Así como el apóstol o el discípulo que estaba en la barca, ¿sí? Y se empezó a mover esa barca en esa tormenta y él se sintió solo, pero él no se había dado cuenta que Jesús estaba en la barca, que estaba dormido, estaba descansando, pero él se sintió solo. Y hasta que él gritó, Señor, Maestro, perecemos, ¿sí? Y ahí Jesús se levantó y calmó las tormentas. Pero Dios nos enseña a través de toda su palabra que sus hijos nunca los va a abandonar, que a sus hijos nunca los va a dejar, y que independiente de la situación que cada uno de nosotros estemos viviendo, Dios siempre ha estado allí. Hay una historia muy bonita
que dice que estaba un hombre y estaba caminando en la playa con Dios, ¿sí? Entonces se veían dos pares de huellas en la playa y caminaban en la playa un día soleado muy bonito, y el hombre iba muy confiado porque siempre al lado veía pues los otros dos huellas, ¿sí? Y sabía que Dios estaba con él. Y llegó un momento en esa playa que hubo un desierto, que hubo oscuridad, que hubo lluvia, ¿sí? Donde él dijo: Señor, estoy pereciendo. Y clamaba a Dios y estaba angustiado y estaba temeroso de lo que le podía suceder, porque estaba oscuro, estaba solo. Así como ahorita leíamos el Salmo 23, en esos valles de sombra, de angustia. Tal vez ese valle de sombra de este hombre era enfermedad, o era una situación económica, o era un problema familiar, y él se sintió solo. Y después del paso del tiempo se calmó la tormenta, otra vez volvió a ver luz, y otra vez volvió a ver otras dos huellas, ¿sí? Otros dos pares de huellas. Dijo: ah, Dios otra vez volvió. Y ese hombre en su corazón dijo: Dios me abandonó cuando estuve pues en ese valle de sombra o de muerte. Y Dios le dijo: de ninguna manera. Lo que pasa es que cuando tú estabas en ese valle de sombra de muerte, yo te llevaba alzado en mis brazos. Así que las huellas que tú veías eran las mías, porque yo te tenía alzado. Y a veces pensamos que estamos solos en esa situación. Y a Job le pasó, ¿sí? Job le pasó muchas situaciones difíciles. Y Job, digamos que tiene el combo completo de todas las situaciones difíciles que le sucedió. Así que vamos ahí sí tiene su Biblia, acompáñeme a leer Job, el capítulo 1, del 1 al 12, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Esta es como la introducción a este libro. Job capítulo 1, del 1 al 12, y dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, ¿sí? O sea, acá nos está describiendo, ¿cierto?, que había una persona que se llamaba Job, ¿sí? Y era de la tierra de Uz. Esta tierra era parte del pueblo, digamos, de los hebreos, pero se dice que Job no era israelita, era de otro, digamos, de otra descendencia. Por lo general en la Biblia, cuando ustedes se encuentran y ustedes leen de una persona, y si narra sus antepasados, quiere decir que era judía, ¿sí? O era israelita. Si no la narra, quiere decir que pues no era israelita, como Abraham no era israelita, por ejemplo, ¿sí? Y en este caso dice que Job era de la tierra de Uz, el versículo 1, y era este hombre perfecto, recto y temeroso ¿de qué? De Dios, y apartado del mal. O sea que Job tenía un temor a Dios, ¿sí? Y vamos a dividir este mensaje, digamos que en 4 aspectos. El primero, vamos a mirar quién era Job, ¿sí? Entonces ahí nos describe en el versículo 1 que él era un hombre, ¿cierto? Un varón que era de la tierra de Uz, ¿sí? Que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Acá cuando en la Biblia dice que era recto y perfecto, no significa que Job fuese santo o que Job no se equivocara, ¿sí? Debemos entender que la Biblia nos llama y nos dice que todos los hombres, todos, absolutamente todos, somos pecadores, ¿sí? ¿Qué pasa con Job? Job tenía, digamos, un camino, y Job tenía un arrepentimiento genuino. Él se equivocaba como todos nosotros, ¿sí? No hay hombre en este mundo que no sea pecador. Todos somos pecadores. Hasta la persona que usted se imagine y usted diga: no, es que esta persona a mí me parece que es súper ética, correcta, esa persona también es pecadora, como todos tenemos un pecado, ¿sí? Una naturaleza pecaminosa, y Job también la tenía. Acá cuando la Biblia describe que era perfecto y recto, no significa que Job no era pecador. Claro, él era pecador, pero era un hombre que procuraba ¿qué? La santidad, ¿sí? Por eso dice: hombre perfecto y recto, y delante de Dios temeroso de él y apartado del mal. Así que Job acá nos está describiendo que era un varón que tenía un temor de Dios. O sea, no era una persona que no conociera a Dios, lo conocía, ¿sí? Ahora, ese es el primer punto. ¿Quién era Job? En el versículo 2 y 3 nos van a describir qué tenía Job, ¿sí? Y dice el versículo 2: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. O sea, Job era casado, tenía una esposa, ¿cierto? Y tenía 10 hijos. Y en el versículo 3 dice: su hacienda era 7,000 ovejas, ¿sí? 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, ¿sí? O sea que toda esa región era como el que más dinero o billete tenía.
Y hice un ejercicio. Hoy en día, ¿cuánto sería la fortuna de Job? O sea, ¿cuánto capital tenía Job? Y, por ejemplo, vamos a hacer esas operaciones matemáticas. Un buey hoy en día puede costar alrededor de 1,5 millones, ¿sí? Un solo buey. Y acá dice que tenía 500 yuntas de bueyes. Y la yunta significa que son pareja. O sea, tenía el buey y la buey. O, ¿sí? El macho y la hembra. O sea que eran 1,000. Y si multiplicamos 1,000, ¿sí?, por 1,5 millones, ¿sí?, pues eso nos da 1,500 millones en solo bueyes de pesos. Digamos, pasemos a la moneda, a pesos, ¿sí? Los camellos, dice que tenía, ¿cuántos camellos? 3,000 camellos. Un camello en Egipto, o por allá en esos países, está alrededor de 3 millones de pesos. Un camello, ¿sí? ¿Y tenía cuántos? 3,000, o sea que son 9,000 millones de pesos en solo camellos. Entonces vaya sumando, ¿sí? Después dice que tenía ovejas, 7,000 ovejas. Más o menos una oveja está alrededor de los 500,000 pesos, un promedio. Entonces, 500,000 por 7,000 ovejas, ¿sí? Eso nos da 3,500 millones de pesos en solo ovejas. Y tenía también asnas, ¿sí? Dice que ¿cuántas asnas tenía? 500. Y una asna en promedio está en 400,000 pesos. O sea que tenía, si multiplicamos esos 500 por los 400, nos da 5 por 4, 20, 200 millones de pesos en solo asnas. Y si sumamos todo eso, da más o menos 14,000 millones de pesos. O sea que, ¿por qué quise hacer esto? Para que miremos, o sea, Job era un hombre que tenía mucho dinero. Y esto solo estamos hablando, digamos, de la parte de su capital, de los animales, pero él tenía tierras, tenía muchos criados, ¿sí? Y era un hombre que era muy próspero. Y eso era lo que tenía Job. En el versículo 4 vamos a ver qué hacía, ¿sí?, qué hacía la familia de Job. Dice el versículo 4: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y el versículo 5 dice: y acontecía que habiendo pasado un turno los días del cónvite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá mis hijos, cierto, ellos habrán pecado y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, ¿sí? O sea que acá podemos ver que Job tenía una costumbre también hebrea, ¿sí? Porque desde Abraham empezaron los sacrificios, ¿sí?, los holocaustos. Cogían un animal, lo mataban y hacían, digamos, como un asado, ¿no? Pero pues no se lo comían, sino lo ofrecían a Dios, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que Job conocía estas costumbres. Pero también el versículo 5 habla de que los hijos hacían sus fiestas, y Job decía: ¿qué tal ellos hayan blasfemado contra Dios? Había un conocimiento de Dios de Job, pero también había una alcahuetería de Job, ¿sí? Ahí podemos ver que Job no era perfecto, ¿sí? Porque Job no entendía que la salvación de sus hijos era personal, ¿sí? Por el hecho de que usted sea cristiano o yo sea cristiano, no significa que mis hijos, por ende, sean cristianos, ¿sí? Mi hijo, o sea, Juan José, Isabela, así tengan 9 y 3 años, ellos deben en algún momento reconocer a Dios, arrepentirse de sus pecados, ¿cierto? Y que Dios les regale ese don de la fe para poder creer, ¿sí? Yo no puedo obligarlos a ellos a que amen a Dios. Yo los puedo instruir con ejemplo, ¿cierto?, con la palabra de Dios, porque eso dice la Biblia, ¿no? El proverbio dice que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿sí? Yo puedo hacer todas esas cosas, ¿sí?, pero ya queda en la soberanía de Dios de que ese hijo reconozca que hay un Dios y se pueda arrepentir de sus pecados. Pero acá Job estaba haciendo, digamos, ya empezó a cometer el primer error, y era que quería remediar el pecado a sus hijos ayudándole a Dios a través de lo que él le ofrecía a Dios. Pero sus hijos por ningún momento, o en la Biblia, por ejemplo, no relata que ellos dijeran: ay, voy a ofrecer sacrificio propio porque pequé contra Dios. Lo hacía era el propio papá, ¿sí? Así que vemos, digamos, una faceta de Job que no era muy buena, ¿sí?, en su parte familiar. Ahora, sigue diciendo en el versículo 6, acabamos con el encuentro, ¿sí? Este libro de Job
tiene algo particular que no tienen otros libros, y es que tiene un evento acá en la tierra y un evento paralelo en el cielo, ¿sí? Y vamos a mirar. Y acá es donde también podemos aprender de que así como nos podemos ver nosotros, si existe un mundo físico, hay un mundo invisible, ¿sí? Hay un mundo espiritual. La gente a veces no cree en eso, ¿no? Piensa que eso, no sé, es imaginación del hombre, pero realmente nosotros fuimos creados de lo invisible, porque Dios es espíritu, ¿sí? O sea, lo invisible es más real que lo visible, ¿sí? Así que acá vamos a aprender también eso. En el versículo 6, del 6 al 12, habla de ese encuentro. Y dice la palabra de Dios, el versículo 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Cuando usted ve a los hijos de Dios en la Biblia, se refiere a los ángeles, ¿sí? Cuando dice los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, quiere decir que son los ángeles, los querubines, los serafines, ¿sí? Está hablando de esas, digamos, personas espirituales que están al servicio de Dios. Entonces dice que vinieron delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino, ¿quién? Satanás. Satanás, eso es un apodo que le dan en la Biblia, significa adversario. El verdadero nombre de Satanás es Luzbel. ¿Y él era qué? Un querubín. Y era un querubín protector. Él era el querubín más hermoso que existía en el cielo. Y la gente se imagina al diablo con cachos, ¿cierto? Con cola, ¿sí? Se imagina con un tridente rojo y asustando a la gente. Y eso es mentira. ¿Quién nos vendió esa imagen? La Iglesia Católica. Porque ellos creían, ¿sí? O sea, Roma y el Vaticano creía que insultando al diablo o burlándose de él, entonces lo iban a espantar. Entonces hicieron una imagen, digamos, de caída de Satanás, que realmente no es así. Porque si ustedes miran, y ojalá miremos esa parte que está en Ezequiel, busquen Ezequiel 28, del 13 al 17, y ahí nos describe cómo era Luzbel, cómo era el diablo o Satanás. El diablo también es otro. Ezequiel 28, versículo 13. Ezequiel 28, versículo 13 al 17. ¿Sí? Él era un querubín protector de Dios. Y 28, el versículo 13 al 17. Y dice, empieza diciendo el versículo 13: en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Vea cómo estaba el vestido de Luzbel: el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes, de tus encajes, estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados, ¿sí? O sea, cuando Dios creó a Luzbel, eso fue un acontecimiento impresionante en todos los ángeles, porque no hay otro ángel o no hay otro querubín que describa la Biblia cuando Dios los creó. O sea, digamos que hay un misterio, no se sabe cuándo crearon a los ángeles Dios, ¿sí? No se sabe. Pero Luzbel, vea que está narrando, o sea, la Biblia Dios se tomó el tiempo de escribir cómo fue creado Luzbel. Y dice: tú, querubín, protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto, o sea, Dios lo creó perfecto. Eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. ¿Qué es la iniquidad? Es el pecado. O sea, Luzbel quiso ¿qué? Parecerse a Dios. Dijo: yo quiero ser igual a Dios. ¿Sí? Vea que Luzbel de cierta manera tenía un temor a Dios, porque él no dijo quiero ser mayor que Dios, quiero ser mejor. Él dijo quiero ser igual a Dios. Y hoy en día hay hombres, lastimosamente ateos, que desprecian a Dios o que dicen yo soy mejor que Dios. O sea, eso es digamos, una blasfemia contra Dios. Y Luzbel acá, cuando dice creado hasta el día de la iniquidad, ¿sí? Cuando entró el pecado. Y sigue diciendo: a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado. Querubín protector de en medio de las piedras de fuego,
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Así que el diablo, Satanás, Luzbel, nunca se nos va a presentar a nosotros con cachos ni con cola, ¿sí? Más bien la Biblia dice que él se presenta como ángel de luz, ¿sí? Y que él es seductor, ¿sí? Porque el pecado para el hombre es rico y para cualquiera de nosotros es rico y nos deleitamos. Porque el diablo, si el diablo se presentara como es, pues uno sale corriendo y dice, no, yo no voy a pecar, lo que me espera, no. Pero el diablo es astuto. A través de cada uno de nosotros tenemos debilidades, tenemos pecado, tenemos, ¿cierto?, luchas. Y esas luchas, cuando el humano se deleita en eso, ¿sí?, le gusta. ¿Y por qué le gusta? Porque hay una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y decía un predicador, Satanás puede ser más poderoso que nosotros, los humanos, ¿sí? Pero Cristo es más poderoso que Satanás. O sea que si tenemos a Dios, si tenemos a Cristo, y el diablo no va a poder con nosotros. Por eso el Padre nuestro dice, líbranos de la tentación, no nos dejes caer en la tentación, ¿sí? Ese es un modelo de oración donde vemos que el mismo Cristo le decía al Padre, no me dejes caer ¿en qué? En tentación. Y sigue diciendo, ahora el versículo 7, dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿quién habló primero? Dios. Vea que Dios ya sabía. ¿Ustedes creen que Dios ya sabía lo que el diablo iba a venir a decirle? Claro, porque Él es Dios, ¿sí? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás le dijo a Dios, ¿sí?, de rodear la tierra y andar por ella, ¿sí? Y dice el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, ¿sí?, que no hay otro como él en la tierra? Vuelve y dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, le está diciendo, usted, Luzbel, no ha visto a Job, que él es recto, él es temeroso de Dios, vea cómo lo he bendecido. Pero el diablo, sí, él es muy astuto y le dice a Dios, dice el versículo 9, respondiendo Satanás a Job, dijo, ¿acaso teme Dios a Dios de balde? ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso Job teme a ese Dios que le da todo? ¿Sí? Pues si Dios le ha dado todo a Job, le ha dado hijos, le ha dado fortuna, le ha dado una estabilidad, pues obviamente Job va a estar feliz y va a temer a usted. Por eso le dice el versículo 10, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Vea que esto es muy importante. La prosperidad, si hablamos de la prosperidad financiera, viene de parte de Dios, ¿sí? Aún a los impíos, a la gente que uno conozca con dinero impía, que no cree en Dios, aún a ellos Dios es quien bendice, ¿sí? Porque acá el diablo le está diciendo a Dios, ¿sí?, el trabajo de sus manos has dado bendición, ¿sí? O sea, Dios es quien prospera a una persona, Dios es quien le da esa riqueza a esa persona, pero también Dios es quien permite que esa persona no tenga riqueza o no tenga fortuna, ¿sí? El hecho que usted o yo no tengamos o no tengamos no significa que Dios esté lejos de nosotros o esté más cerca. ¿Por qué? Porque una persona en el mundo impía puede tener mucho dinero, pero puede ser atea y Dios está lejos de ella, aunque Dios permite en su misericordia que sea próspera. Como hay personas, yo conozco pastores en otros países o acá en esta misma ciudad que no tienen que darle de comer a sus hijos, ¿sí?, que le dan una aguapanela. ¿Y eso significa que ellos están en pecado? No, significa que están viviendo el proceso de Dios. Porque uno entiende que este mundo es ¿qué? Pasajero. Y que este mundo pasará, nos moriremos, Cristo viene, no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Nos vamos con Él, ¿cierto? Exactamente. Pero la mayor riqueza, ¿cuál es? Que vamos a estar allá un día con Él. Por eso lo que hagamos en este mundo de posesiones y de obras y de todo eso pasará. Por eso vea que Luzbel tiene claro y le dice a Dios eso, el trabajo de sus manos le has dado bendición, ¿sí? Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, dice el versículo 10. Y el 11 dice, y acá es donde
donde el diablo le dice a Dios: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Sí, o sea, mientras Job estaba ya con sus hijos, ¿sí?, ofreciendo holocaustos, estaba ya cómodo en el club, con todo el dinero, con todas las comodidades, en el cielo había una charla, ¿sí?, de entre Dios y Satanás. Pero Dios sabía lo que Satanás le iba a decir, porque Dios es Dios, ¿sí? Dios es todopoderoso y Dios sabe, Dios conoce todo. Y acá el diablo le dice: pero extiende tu mano, ¿sí? Extiende tu mano contra Job y toca todo lo que tiene, o sea, quítale todo lo que tiene, y verás si Job no reniega contra usted, Dios, o maldice, o dice cualquier cosa. Y el versículo 12 dice: dijo Jehová a Satanás. Vea que Satanás no hace nada sin permiso de Dios. Y dice: he aquí, le dijo Dios, dice: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, ¿sí? O sea, todo lo que tiene, todas sus propiedades, todo lo que tiene, tócalo, o sea, quíteselo, haga lo que usted quiera, mátelo, haga lo que usted quiera, pero la vida de Job no la vaya a tocar. Y ahí es donde vemos el amor de Dios, ¿sí? Job, y acá podemos entender que el libro de Job y todo lo que vamos a estudiar después en los próximos servicios, no vamos a ver el sufrimiento de un hombre, no vamos a ver las penas de un hombre, no vamos a ver los desiertos de un hombre, vamos a ver la soberanía de Dios. Vamos a ver que Dios está al control de todo, ¿sí? Y ahí nos podemos y vamos a poder responder esa pregunta, ¿sí? ¿Por qué Dios pasa tal cosa? ¿Por qué Dios pasa tal otra? ¿O por qué permite Dios esto? ¿Por qué Dios permite maldad en el mundo? Por eso dice: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, ¿sí? Dios le dio el permiso. ¿Y qué hizo Satanás? Salió delante de Dios, o sea, salió a hacer su tarea. Y hasta acá vamos a ver esta primera parte. Hasta este versículo 12, como conclusión y como reflexión, podemos entender algo. Número uno, que los hijos de Dios también pasamos pruebas, que los hijos de Dios también pasamos desiertos, también pasamos valles de muerte, ¿sí? No hay un hombre en la Biblia, ¿sí?, si usted busca, no hay un hombre en la Biblia que usted encuentre que haya estado pleno en este planeta Tierra, que usted diga: no, es que tuvo casa, carro, beca, viajó, nunca se enfermó. No, ni hasta el día de hoy ha existido. Yo no sé si ustedes pueden analizar, hay gente de mucho dinero que uno dice: uy, chévere tener la casa que tiene esa persona, o el carro, o las fincas, y uno analiza esa familia y no, el hijo le salió con un síndrome, o es separado, o tiene problemas de alcohol, o tiene problemas de droga, y está el contraste, la otra familia que no tiene nada, que está, mejor dicho, en una situación económica difícil, pero están unidos, pero aman a Dios, ¿sí? En este planeta Tierra no vamos a tener esa plenitud, ¿sí? Si tuviésemos esa plenitud en todas las áreas de nuestra vida, entonces ¿para qué Cristo? ¿Sí? Lastimosamente, como humanos buscamos a Dios es en las pruebas, ¿sí? Uno es muy conveniente con Dios, pero Dios siempre permanece fiel. A nosotros nos pasa lo del hombre que les contaba de la playa. Pensamos que Dios se va en los momentos oscuros, y ahí es cuando Dios más está con nosotros, y es cuando Dios más nos enseña. Bien decía el salmista, ¿sí?, en todas esas líricas que se narran en los salmos, que él aprendió más en los valles de sombra que en los pastos verdes. La lección de David estuvo más en esos valles de muerte. La lección de David estuvo más en esas tormentas. En los pastos verdes realmente no aprendió mucho. De pronto aprendió a dar gracias, a ser agradecido, pero realmente en las pruebas es donde Dios forma nuestro carácter, ¿sí? Y todo lo que permite Dios en nuestra vida
es para formar el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? Para cuando, como dice allá el Evangelio, cuando Él diga Iván, Diana, Junior, Lilia, ¿sí? Uno puede decir, heme aquí, Señor, ¿sí? Y Él puede decir, siervo, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y no que nos diga, o que uno le diga, Señor, pues que en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané, en tu nombre, y el Señor le diga, no, pero es que nunca te conocí, ¿usted quién es? Y así lastimosamente habrán muchos, ¿sí? Y esa no es la idea de lo que quiere Dios. Dios quiere formar el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Y vea lo que Cristo padeció. Tenemos el mayor ejemplo, ¿sí? Cuando Cristo estuvo sobre este planeta Tierra la primera vez, Él no estuvo en un carro de oro, Él no estuvo con la mejor ropa de marca, Él no estuvo con la mejor familia del momento, Él no nació en un palacio, Él no tuvo la mejor educación, nació en un hogar humilde, nació en un hogar que nadie daba por ese hogar, pero nos enseñó una lección, y nos enseñó una lección de ser agradecidos en todo tiempo. Él siendo Jesús, el Hijo de Dios, pero también siendo Dios, porque Él fue humano, pero fue Dios también, ¿sí? Y Él nos enseñó la lección del ser agradecidos, a pesar de. Es fácil ser agradecido en los pastos verdes o en las bendiciones que Dios trae a nuestra vida, pero es difícil ser agradecido cuando hay pruebas, ¿cierto? Cuando hay dificultades. Es difícil cuando tal vez le dicen a uno, tiene cáncer, y uno decir, Dios, gracias. Es difícil, ¿cierto? Es difícil cuando a usted le dicen, su hijo está pasando por X o Y situación, y uno es difícil decir, Señor, gracias, ¿cierto? Es difícil cuando le dicen, ¿sabe qué? Que ha despedido este trabajo. Es difícil decir gracias. Pero Dios nos insta y nos va a llevar en este libro a ser agradecidos con Dios, a pesar de la situación. Amén. Así que, como conclusión, los hijos de Dios también tenemos dificultades, pasamos por pruebas. Número 2, todo está en las manos de Dios, todo, absolutamente todo. Número 3, Dios es quien prospera a los hombres, de Él vienen las riquezas. Si en este mundo tenemos, gracias. Si en este mundo no tenemos, gracias, porque Dios sabe, ¿sí? Dios sabe, y no es porque uno sea mediocre, uno diga, no, es que yo no quiero plata o no quiero tener, no, todos quedan en las manos de Dios. Dios sabe por qué no tenemos o Dios sabe por qué tenemos. Amén. Satanás es uno de los principales enemigos de nosotros y él no quiere ese plan para nuestras vidas, ¿sí? ¿Cuál es el plan? La salvación. Dios entregó a su Hijo por nosotros. Dios no entregó a su Hijo por Luzbel, para que Luzbel se salvara, ¿sí? Y por esa razón es que el diablo odia tanto a la humanidad, y por esa razón es que el diablo quiere que las personas se pierdan y uno como humano no conozca a Dios. Vea, si la gente quisiera a Dios, amara a Dios, todas estas sillas estarían llenas, ¿cierto? De todas las personas que uno invitó, porque tendría, no, yo que primero Dios, no es que no, primero Dios, o todas las iglesias a nivel del mundo estarían llenas, ¿sí? Pero no es así. Lastimosamente el humano, el hombre, ¿sí?, se deja seducir y no quiere a Dios. Y todo se basa, por último, en la soberanía de Dios, ¿sí? Si tengo, es porque Dios lo ha permitido. Si tengo una enfermedad, es porque Dios la permitió y tiene un propósito para él, para cumplir a través de esa enfermedad algo, ¿sí? Y para terminar, en India, hace algunos años, hay una canción muy conocida, un himno que es muy antiguo en las iglesias, que se llama He decidido seguir a Cristo. Tal vez ustedes lo hayan escuchado, ¿sí? Y dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y esa canción la escribió un hindú, ¿sí? Y era de una comunidad, pues obviamente allá creen o sea, la religión de allá es totalmente contraria
Y allá no creen ni en Dios, ni en el Espíritu Santo, ni en Jesús, nada que ver con eso. Y el tener una Biblia allá implica la muerte. O sea, si usted tiene una Biblia allá y lo encuentran con una Biblia, aún hoy en día, en algunas comunidades, a usted lo pueden matar, porque el gobierno autoriza eso. Y este hombre conoció de Dios a través de un misionero, ¿sí? Junto con toda su familia. Y él empezó a escribir una canción para Dios, ¿sí? Y escribió esta canción: He decidido seguir a Cristo. Y él tenía una esposa, 2 hijos, y en algún momento de la noche que estaban haciendo su devocional ahí en su sala, entró el líder de esa comunidad y los pilló con la Biblia. Y al otro día les dijo: ustedes hicieron una falta muy grave porque están desobedeciendo a las costumbres que les hemos impuesto acá de esta comunidad, así que los esperamos mañana en la plaza central. Y los llevaron a la plaza central, los amarraron a él, a su esposa, a sus 2 hijos. Uno tenía 9, el otro tenía 4, 2 niños, su esposa y él, amarrados. Y le decían: reniegue contra Dios y usted va a decir que no cree en Dios, en ese Dios, y va a decir que cree en lo que nosotros creemos. Y él empezó a cantar esa canción: he decidido seguir a Cristo. Ahí, a capela: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Y qué hicieron con el primer hijo? Lo decapitaron, le quitaron la cabeza. Y él siguió cantando la segunda estrofa y decía: el mundo atrás, Cristo está de frente, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y mataron al segundo hijo y le decían: reniegue contra Dios o su esposa va a morir. Y cantó la tercera estrofa: he decidido seguir a Cristo. Terminó la estrofa y mataron también a su esposa. Y la última le dijeron: sálvese usted. Y definitivamente él siguió cantando y lo mataron también a él. Y uno dice: ¿y dónde estaba Dios? ¿Cierto? ¿Por qué no lo salvó? Si eran hijos de Dios. Pero todo tenía un propósito de Dios. Y es que esa comunidad entera, a raíz de unos años, cuando el jefe vio esa fe en esta familia, decidió: ese Dios es más poderoso que el de nosotros. Y a través de la muerte de una familia, muchos conocieron de Dios. Y a veces, en las situaciones más difíciles que nosotros pasemos, hay un propósito, y a veces ni siquiera es para nosotros, sino es para que otros conozcan de Dios. Es para que otros puedan conocer el amor de Dios. Yo creo que este hombre hindú no se imaginaba que años después toda una comunidad iba a entregar su vida a Dios por la muerte de 4 personas. Él simplemente decidió seguir a Cristo y cantar esa canción: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y ahí es donde podemos ver que Dios tiene un propósito a través de cada situación que pasa en nuestra vida, ¿sí? Y cada uno de nosotros estamos pasando algo, porque Dios trata con cada uno de una manera personal y de una manera íntima, ¿cierto? Pero independiente de lo que estemos pasando, que podamos, como este hombre, cantar siempre esa canción diariamente en nuestra mente, en nuestro corazón: hemos decidido seguir a Cristo y no voy a volver atrás. Que mi familia me dice X o Y o Z, he decidido seguir a Cristo. Yo no sigo ni a un pastor, ni a una iglesia, ni a una congregación, ni a un nombre. Yo sigo es a Cristo. Esa es la razón. No vamos a volver atrás. Amén. Así que coloquémonos de pie. Vamos a orar.